Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder verles y saludarles un domingo más, gracias a nuestro Señor. Gracias, hermanos, también buenos días a los que nos están viendo por la transmisión. Que el Señor les bendiga. Y vamos a iniciar este culto dando gracias a nuestro Dios, porque ha sido bueno con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque tu misericordia nunca se acaba, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos das una nueva oportunidad el día de hoy al despertar y abrir nuestros ojos y poder contemplar tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Queremos entregarte nuestra adoración y que pueda ser una ofrenda, Padre, grata delante de ti. Te exaltamos y te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. Amén. ¿Cuántos están felices por estar hoy aquí en este lugar? Yo estoy muy feliz porque nuestro Dios nos rescató en el justo momento y ahora podemos tener entrada y acceso al Padre. Y por eso hoy para mí es un día feliz, porque gracias a Él tenemos entrada al trono de nuestro Dios.
nos cambió, Él nos transformó y ahora somos felices. Porque Él entregó todo por nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Y es un motivo muy grande para darle gracias a nuestro Señor. Porque lo que nadie veía en nosotros, Él lo vio. Él nos vio dignos, Él nos vio limpios, Él nos vio santos. Y nos llamó a formar parte de su familia. Y ahora podemos ser hijos. Y es por eso, Señor, que anhelamos tu presencia cada día, Señor. Te anhelamos, Señor. Porque antes de que alguien se fijara en nosotros, tú lo hiciste primero, Señor. Para ti fuimos importantes. Y solo queremos corresponder a ese amor, Padre. Más allá
hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. En lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Hermanos, en esta tarde el Señor habla a nuestras vidas y te hace esta invitación. Si el afán de la vida diaria te ha alejado de esta comunión con el Padre, hoy es el día donde el Padre nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, regresa. Hijo mío, quiero abrazarte. Si tú has sentido que te has alejado de Él, que hay algo que estorba, que no has podido entregarte con Él en la intimidad, el Padre te está llamando. Vuelve a casa. Yo quiero cenar contigo. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero abrazarte. Y ahí donde estás en tu lugar, o si quieres pasar al altar, humillarte delante del Padre y pedirle una oportunidad más, Dios siempre está dispuesto, hermanos, para atraer nuestro corazón, para volver a reconquistar nuestro corazón, a volver a encender ese primer amor que tal vez descuidamos. El Padre no nos juzga, nos abre las puertas de su corazón y sus brazos para volver al camino nuevamente. Si tú tienes el anhelo en tu corazón de pasar al altar y entregarle lo que te ha estorbado, lo que no has podido dejar, este es el momento, hermano. O si quieres hacerlo en tu lugar, el Padre también te ve desde ahí. Y levanta una oración al Padre y dile: Señor, te he fallado. Señor, me he alejado de ti. Señor, los afanes de la vida me han apagado y me han distraído de lo que es importante, de tu presencia, Señor. Ayúdame a regresar al camino, Señor. Atrae mi corazón a ti. Señor, solo anhelo tu presencia. Solo anhelo, Señor, estar en tus brazos. Señor, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Oh Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Señor, si me he alejado, perdóname. Yo quiero regresar.
que te aparté del mundo para que me sirvas. Yo te amo, hijo. Yo te amo, hijo. A tu majestad, Señor. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.
sean a ti, Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Y en este mismo espíritu, hermanos, también vamos a depositar nuestras ofrendas como una acción de gratitud a nuestro Dios y alabanza por todo lo que Él hace cada día con nosotros, porque Él nunca nos ha dejado. A la instrucción de nuestros hermanos sugieres, vamos a salir del lado izquierdo y nos reincorporamos del lado derecho. Y vamos a seguir exaltando a nuestro Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos juntos. Y dice el Señor que si estamos reunidos en un mismo sentir, el Señor allí envía bendición y vida eterna. Esto nos indica, hermanos, algo importante. Usted no debe de buscar las bendiciones. Las bendiciones son las que llegan a ustedes. Las bendiciones son las que nos alcanzan a cada uno de nosotros. Y es muy diferente. Por eso damos gracias a Dios, porque su presencia aquí nos bendice. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde que disfrutamos en la presencia de Dios. Y quiero invitarles a un versículo de la Escritura en la epístola a los Gálatas. Esta todavía no es el mensaje, pero quiero compartir con algo importante para ustedes.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Parece que sí sí lo tienen, sí, porque fue de último momento que les pedí que prepararan este versículo. Porque quiero hacer un comentario que considero importante. Bien, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, ¿qué dice? Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Cuando vino el tiempo señalado. Cuando vino el tiempo escogido por el Padre. Cuando las condiciones eran las adecuadas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el tiempo está en Dios. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo de Dios se cumplen sus promesas. Por eso es importante, amados hermanos, que estemos atentos, que estemos apercibidos de los tiempos en que estamos viviendo. Debemos estar atentos. El Señor va a venir, ¿cuándo? No sabemos. Jesús va a regresar en el tiempo indicado ya que tiene destinado Dios y no va a pasar de ese tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Entonces, hace 15 días en la predicación se acercó algo que es cierto. Se acercan tiempos. Vivimos tiempos de cambios. Vienen tiempos de sustitución. Y todo está bajo los tiempos de Dios. Por eso debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo. Y es una realidad. Un día el Señor me va a llamar a su presencia. No soy eterno. Y alguien tiene que ocupar este lugar. O a lo mejor antes de que el Señor me llame. Pero eso no está en mis tiempos. No está en los tiempos de la congregación, del equipo pastoral. Está en los tiempos ¿de quién? De Dios. Algunos hermanos salieron un poquito confundidos, pensando que ya el siguiente domingo ya no iba a estar aquí con ustedes. Pero hermanos, esto va a ser una realidad tarde o temprano. ¿Cuándo? Yo no sé. De algo sí estoy preparado desde hace como unos 12 años, que un día yo ya no voy a estar en este lugar. Y hemos estado platicando con Dios, orando por Dios, viendo muchas cosas y esperando la dirección de Dios. El día que Dios me diga hasta aquí, entonces viene la sustitución. Entonces debemos estar confiando en Dios, esperando en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Así es que si Dios me permite la vida, el próximo domingo todavía voy a estar aquí y el tiempo que Dios lo disponga. Sí estoy consciente de que debo estar atento y apercibido cuando Dios diga, este es el momento. Yo mismo se los voy a decir. Estamos preparando todo eso, estamos en las manos de Dios. Así es que no haya confusión en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a orar antes de de compartir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Padre, gracias porque fuiste a la cruz. Por amor, Señor. No solamente de los que estamos aquí reunidos, sino por todo el mundo. Porque tú amas a la humanidad, Señor. Y tan grande es tu amor que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Gracias porque hemos entendido, Señor, esta palabra y porque al haberte aceptado en nuestro corazón, al haber creído en ti, ahora somos parte de tus hijos y de tu familia. Gracias por darnos esta bendición y por gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, abran sus Biblias en la segunda epístola que escribe el apóstol Juan, porque estos versículos que ahorita vamos a leer no van a aparecer en la pantalla. Y a propósito lo hacemos para que no nos olvidemos que debemos leer la Biblia, debemos de usar la palabra de Dios. Entonces nunca dejemos este sagrado libro. Segunda de Juan está ya al final de sus Biblias, cerca del Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Segunda de Juan solamente es un solo capítulo. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 4. Ya estamos listos. Si ven que algún hermano por ahí tiene problemas para localizar el pasaje, auxílienle, por favor. Segunda de Juan, versículo 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hasta ahí nuestra lectura. Al leer la segunda carta del apóstol Juan, que nos tocó leer el lunes pasado, descubrimos que él, el anciano, es quien escribe esta carta y la dirige a la señora elegida. Y al hablar de la señora elegida, hace referencia a la iglesia. No nos da tiempo para explicar todo esto, pero está haciendo referencia el apóstol a una iglesia, a una congregación. Ella es la señora elegida. Y nos damos cuenta, hermanos, cuando empezamos a leer esta carta, que la vida de algunos cristianos de esa congregación a donde el apóstol dirige esa carta, algunos cristianos despiertan una alabanza en el corazón del apóstol. El apóstol se pone feliz y contento al escribir esta carta porque él ha visto algo. Dice, versículo 4 de segunda de Juan, dice: mucho me regocijé. Está diciendo, estoy contento, me siento feliz. ¿Por qué se sentía feliz el apóstol Juan? Porque él vio, él observó, ¿qué sigue diciendo? Que algunos de tus hijos, algunos de los miembros de la congregación andan, permanecen en la verdad. Y cuando el apóstol dice, algunos de tus hijos, he hallado que algunos de tus hijos, el apóstol está describiendo, hermanos, la realidad que existe en las congregaciones en todo el mundo, entre ellas Bethesda. Y la realidad, hermanos, es que no todos los miembros de una iglesia, no todos los miembros de la iglesia Bethesda andan, permanecen en la verdad.
No todos. Como dijo aquí, algunos. No todos. Esa es la realidad que vivimos o que ha vivido la iglesia siempre. Por eso, hermanos, debo preguntarme, ¿realmente mi vida, mi manera de ser, mi manera de vivir diaria, está despertando una canción, una alabanza en el corazón de Dios? Dios está feliz al verme cómo estoy viviendo mi día a día. Nuestra congregación Bethesda está despertando una alabanza, una canción en el corazón de Dios. ¿O hay tales problemas en mi vida, en mi caminar diario, en mi familia, en mi relación con los hermanos de la iglesia, que hacen que el corazón de Dios esté triste? Oh, mis hermanos, mi oración a Dios cada día es que Dios nos ayude a andar, a caminar en la verdad. Que podamos ser una congregación que despierte regocijo, alegría en el corazón de Dios. Que el Señor esté feliz al vernos en nuestro hogar, al vernos cuando nos dirigimos a nuestro trabajo, cuando desempeñamos nuestras actividades diarias, cuando nos reunimos como en esta tarde a honrarle, que Dios esté feliz al vernos, al escucharnos. Algunos de tus hijos andan en la verdad, no todos. Y por eso algunos, dice Juan, estoy feliz, estoy contento. Valió la pena el trabajo. Y el apóstol hace 2 recomendaciones a la iglesia. La primera, el deber de vivir como iglesia, como cristianos, amándonos. ¿Cómo debemos de vivir? Otra vez, ¿cómo debemos de vivir? Amándonos. Y segundo, debemos de vivir cuidándonos unos a otros. ¿Cómo debemos vivir? Cuidándonos unos a otros. Esa es la manera en que el Espíritu Santo, en que Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana, amándonos y cuidándonos unos a otros. Versículo 5 dice: y ahora te ruego, Señora, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento del Señor para su iglesia, para los que formamos parte de la iglesia. ¿Y por qué debemos amarnos unos a otros, amados hermanos? ¿Por qué debemos amarnos? La misma Escritura nos dice, para cuidarnos de los engañadores. Versículo 6. Entonces debemos amarnos. Dile al hermano que está a tu lado, debo de amarte. Mi obligación es amarte. Mi obligación también es cuidarte. Dile al hermano, al que está a tu lado, mi obligación es cuidarte. Ese es nuestro deber, hermanos. Amarnos y cuidarnos. Cuidarnos. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Por eso, amados hermanos, debemos amarnos. Y cuando amo, cuido. Y debo de cuidar a mi hermano, a mi hermana. Y tú, hermano, delante de Dios, eres responsable de cuidar al hermano que está a tu lado, de amarlo. Si no lo amas, pues no lo vas a cuidar. Nosotros cuidamos lo que amamos, ¿no es así? Entonces, pero tenemos un gran problema, hermanos. Qué difícil es amarnos. ¿Es difícil amarnos? Qué difícil que el varón, el esposo, se lleve bien con su esposa. Muchos la evitan. Qué difícil es perdonar a la esposa, al esposo. Qué difícil es amarnos, hermanos. Qué difícil a la esposa amar al esposo. Que tengan una buena relación como matrimonio. Qué difícil es amarnos. Qué difícil a los padres cuidar a sus hijos, amar a sus hijos. Los descuidan. No saben quiénes son sus amigos en la escuela. Cómo van en sus calificaciones. Si asisten o no a la escuela. No les interesa. Qué difícil a muchos hijos amar a sus padres. Sobre todo cuando ya están ancianos. Los descuidan. No tienen tiempo para verlos, para darles no un billete, por lo menos una moneda. Qué difícil es amarnos. Qué difícil es amar a los hermanos de la congregación, a quienes muchas veces ni siquiera les saludamos. Nada más entramos y no le sonreímos, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Nada. Es más, qué difícil es amarnos, hermanos, que muchas veces ni nos congregamos, ni asistimos a las reuniones. ¿Cómo voy a amar a alguien a quien no veo? Ahora con lo de la pandemia ha sido muy cómodo ver desde nuestra casa el culto, o cuando tengamos tiempo. Entonces, ¿cómo voy a cumplir el mandamiento de Dios de amarme, de cuidar a mis hermanos si no los veo? Si no estoy ahí presente en la reunión para juntos honrar a Dios. ¿Te has preguntado por qué nos cuesta trabajo amar a los demás? ¿Por qué te cuesta trabajo amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia? Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Creo que sí está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Ahí está en la pantalla. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano o a su hermana, ¿qué es? Es un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios, pero no toleras a tu esposa, no te preocupas por tus hijos, no saludas al hermano, ¿qué dice la Biblia que soy? Un mentiroso. Soy un mentiroso. Porque no es verdad que yo ame a Dios. Porque no soy capaz de amar a mi hermano, a mi hermana. Entonces, hermanos, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué nos cuesta trabajo amar a los demás? Porque simple y sencillamente no estamos amando a Dios. No estamos amando a Dios. Por eso
no puedo amar al hermano. Si realmente yo amara a Dios, no tendría problemas en mi matrimonio, no tendría problemas en mi familia, no tendría problemas en mi trabajo, no tendríamos dificultad para amar a los demás. Sí, amar a Dios. Y si hay algo, amados hermanos, que no podemos dudar, es que Dios nos ama. No hay duda de eso. Dios nos ama, a pesar de... Y Dios nos ama mucho más de lo que mi mente puede comprender. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios que decidió desprenderse de lo que más amaba, de su Hijo Jesús. Tan grande es el amor de Jesús que estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate por mi miserable vida. A ese grado es el amor de Dios. Murió por un enemigo suyo. Yo. Por mí murió Jesús. Por eso cantamos, hay un coro que dice, oh, cuánto me ama Dios. Cuánto nos ama. Y es verdad, hermanos. Dios nos ama, pero su amor es indescriptible. Pero lo más importante, hermanos, es, ¿y realmente yo amo a Dios? Él me ama, de eso no hay duda. La pregunta es, ¿y yo realmente amo a Dios? ¿Nosotros realmente amamos a Dios? En San Juan capítulo 21 hay una historia que qué difícil cuando reflexiona uno en ella. San Juan 21, el Señor Jesús ha resucitado y aparece a sus discípulos. Y una ocasión, una mañana, dice la Escritura, dice este capítulo, que el Señor llegó a la orilla del mar, vio que los discípulos estaban batallando allá para pescar, allá se habían ido a pescar. Y les preguntó si tenían algo para comer y dice, pues no hemos pescado, pues echen la red, ¿de qué lado? Y echaron la red y no podían sacarla. Se dieron cuenta que el que les había dado la indicación era Jesús. Y ya con dificultad sacaron la red, los peces. Cuando llegaron a la orilla, el Señor ya tenía preparado el desayuno, ahí en las brasas. Después de haber desayunado con ellos todavía estaban asombrados, dice la Escritura, que no se atrevían a preguntarle nada. Estaban espantados de lo que veían, de lo que vivían. Entonces, después de desayunar, Jesús le pregunta a uno de ellos, Simón, versículo 15, estoy leyendo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ustedes recordarán que en días pasados Pedro se había jactado de un amor y una constancia superior a los demás discípulos. Por eso la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro es, Simón, ¿me amas más que ellos? Y como siempre, aquel Pedro impulsivo, sin pensar en la pregunta que le hicieron, responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis corderos. Ese te amo que responde Pedro es, te quiero. Sí, Jesús, te quiero. Te tengo afecto. Eso quiere decir esa palabra, te amo.
Por segunda vez, versículo 16, el Señor le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez Pedro responde en automático: sí, Señor, tú sabes que te amo, que te aprecio, que eres importante para mí. Una pregunta, hermanos, ¿ustedes aman a Jesús? Exactamente así respondió Pedro, sin pensar la pregunta. Exactamente. Qué diferencia hay entre los apóstoles y nosotros, ¿verdad? Ninguna, somos iguales. Así respondía Pedro: amén. Pero no pensaba, no reflexionaba en cuanto a la pregunta que le hizo Jesús, ni en cuanto a la respuesta que dio. ¿Me amas? Esta palabra que expresa Jesús a Simón, me amas, se refiere al amor ágape. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con ese amor como el que yo te amo, ese amor divino, ese amor perfecto, ese amor ardiente, que estarías dispuesto a dar tu vida por mí, como yo lo hice por ti? ¿A ese grado me amas, Pedro? Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo. Amor ágape. ¿Me amas realmente? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí como yo lo hice por ti? Porque, mis hermanos, el amor solamente puede ser conocido en base a las acciones que éste provoca. El amor se ve, se nota, se ve, no nada más se dice, se palpa. El amor de Dios, el amor ágape, fue demostrado en la dádiva que Dios hizo al darnos a su Hijo. El amor de Jesús se deja manifiesto cuando el Señor estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que Jesús le estaba preguntando a Pedro: ¿me amas a este grado, Pedro? Entonces, por tercera vez, el Señor le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Esa palabra de me amas quiere decir me quieres. ¿Me quieres, Simón? ¿Tienes afecto por mí? ¿El afecto por lo menos de un amigo? ¿Me quieres? ¿Me amas? Ahora Pedro se detiene. Ya no reacciona de una manera impulsiva. Dice la Biblia que después de escuchar la misma pregunta, ¿qué hizo Pedro? Se entristeció. Estoy en el versículo 17. Se entristeció Pedro. Se entristeció de que por tercera vez el Señor le preguntara si le amaba. Pedro se sintió triste, profundamente herido. Esta tercera pregunta ahora lo lleva a reflexionar, a pensar antes de responder. Y no es extraño, amados hermanos, que Pedro sintiera dolor ante esta pregunta, ya que seguramente esa pregunta le hizo recordar el dolor de la negación que había hecho Pedro, cuando había ofrecido estar dispuesto, si era necesario, a dar su vida por él, por Jesús. Y cuando vino la realidad, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Y no una, sino 3 veces.
El apóstol está aprendiendo una lección. Se está viendo a sí mismo. Se está viendo cómo él era incapaz de prometer algo más que una sincera amistad. Ante su pretensión, ante su arrogancia, por primera vez Pedro responde en una forma sencilla y sincera al comprender la omnisciencia de Jesús. Y dice: Señor, tú sabes todas las cosas. No te puedo engañar, Señor. Tú sabes todo. Pero también, Señor, sabes que a pesar de mi imperfección, a pesar de mi fracaso ante la promesa que te hice, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. No al grado que tú me amas, pero sí te quiero, Señor. El mensaje del Señor en esta tercera pregunta a su amigo era: Pedro, me fallaste, me negaste, y tus amigos lo saben, y tal vez ellos te condenen por lo que hiciste. Pero quiero decirte, Pedrito, que lo más importante para mí es que me quieres, me amas. Lo más importante para mí, Pedrito, es que te has arrepentido de corazón y yo te he perdonado. Y sé, le dijo Jesús, que a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. Por eso te estoy dando una nueva tarea. Apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Los hijos de las ovejitas, de las ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta a los pequeñitos, a los recién convertidos, a los que inician su vida cristiana. Apacienta a mis ovejas. Aliméntalos, cuida de ellos, ámalos. Amar a Dios, decía el famoso predicador Spurgeon, escribía lo siguiente, y decía: mira todas las páginas de la historia de la iglesia y hazles a esos hombres y mujeres fieles que parecen vivir todavía, hazles esta pregunta: ¿quién ama a Cristo? Y ellos de inmediato, dice, desde los oscuros calabozos y crueles bastidores se van a levantar y van a volver a confesar su fe y van a gritar: ¡lo amamos! Ante esa misma pregunta, ¿quién ama a Cristo? Desde la hoguera de fuego, donde la gente aplaudía mientras los cristianos eran quemados hasta morir. Ante esa misma pregunta, los labios de esos hombres que ardían en las hogueras, esos hombres y esas mujeres, llegaría la misma respuesta: ¡lo amamos! Si pudieras caminar, amado hermano, a través de las catacumbas, sigue escribiendo Spurgeon, si pudieras caminar a través de las catacumbas en Roma, y si los santos muertos cuyo polvo yace allí pudieran despertar repentinamente, todos a la vez gritarían: ¡lo amamos! ¿Y tú, hermano? ¿Y tú, hermana? ¿Amas a Jesús? ¿En verdad estarías dispuesta a dar tu vida por Él? Cuando yo leía esto y reflexionaba, le decía al Señor: Señor, perdóname.
Muchas veces he dicho que te amo, pero ante una situación como las que vivieron estos cristianos y no fueron capaces de negar a Jesús, sino confesaron su fe, yo no sé qué haría. Soy sincero, yo no sé qué haría. Cuando Policarpo, el obispo de Esmirna, fue llevado ante el gobernador y lo estaban obligando a maldecir el nombre de Jesús, Policarpo respondió: 86 años le he servido. 86 años tengo sirviendo a Jesús. Y todo lo que Él me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor, a mi Salvador? ¿Cómo? Y fue quemado vivo. Por eso la pregunta, hermano, ¿amas a Jesús o lo quieres nada más? Cuando veo algunas escenas de las persecuciones de los cristianos hoy día en los países musulmanes, cómo llegan y le dicen a los cristianos: niega a Jesús y quedas libre. Y si no, yo amo a Jesús y no importa que lo que hagan conmigo. Y ves la escena como les cortan la cabeza. Recuerdo una vez que visitamos Chiapas a llevarles ayuda a los hermanos perseguidos. Los amenazaron: nieguen a Jesús. Ya les habían quitado sus casas, se las habían quemado. Hicieron fuego, las brasas ahí, y los obligaban a caminar. ¿Niegas a Jesús o caminas por ahí? Y cuando vi a esos hermanos con sus pies quemados, pero fueron firmes en su fe y no negaron a Jesús. Perdieron sus casas, perdieron todo. Por eso fuimos a llevarles ayuda. Gracias al apoyo de la iglesia en aquel entonces. Me acuerdo que llevamos, creo que fue un tráiler, ¿verdad, hermano Alfredo? Un tráiler. Que con el apoyo de iglesias de aquí de Azcapotzalco pudimos llenar y llevarles ese apoyo a los hermanos que sufrían por su fe en Cristo. ¿Amas a Jesús? Sí, lo amo, pero hoy no voy al culto. Me siento cansado. Así aman a Jesús. Prefiero ver la transmisión. Y decimos que amamos a Jesús. Y llegamos tarde a las reuniones. ¿Realmente amas a Jesús? Me acuerdo una ocasión que fui con mi esposa. Me acompañó mi esposa a la sierra acá en la Huasteca. Llegamos al culto como una hora y media antes. Tenía una reunión con los pastores de esa zona. Y ya había un grupo de hermanos que había ahí, como una hora antes estaban. Tuvimos el culto y se vino un aguacero, pero una lluvia torrencial tremenda. Y ya me habían dicho que los hermanos venían de la montaña. No sabía qué distancia, pero venían de la montaña. Incluso prediqué cortito para que pudieran regresar a tiempo, pero terminó el culto como a las 8 de la noche. Nos sirvieron de cenar y estaban ahí los hermanos, platique y platique, y yo con el pendiente: ¿qué hora se van a ir los hermanos? Ya se calmó un poquito la lluvia, deberían de irse. Y no, ellos bien tranquilos, bien contentos, conviviendo con sus demás hermanos. Hasta que me dice el pastor que nos llevaba: pastor, ya vámonos porque
se vienen más lluvias, empezaba otra vez a llover, antes de que suba el agua en el río, y si no ya no pasamos. Y eran como las 11 de la noche. Para esto ya habían empezado a irse los hermanos. Y ya cuando salimos íbamos en la brecha, en la camioneta, y vimos las lucecitas allá en la montaña. Los hermanos iban con sus botecitos de su mechero ahí. Y me dice el pastor, mire, ya van de regreso los hermanos a su casa. Eran como las 11 de la noche. Yo creo que para las 4 de la mañana ya llegaron a su casa. Ese es amar a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros teniendo auto, simple y sencillamente, hoy no voy? Y decimos que amamos a Jesús. Y por eso la dificultad de amar a nuestros hermanos. Porque realmente no vivimos amando a Jesús. No amamos a Dios. El que ama a Dios, leímos en la palabra, el que ama a Dios, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no me congrego, ¿cómo voy a amar al hermano? ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿O cómo voy a dejar que él me ame si no me presento? Porque es cuestión de dar amor. Y cuando doy amor a mi hermano, recibo amor de parte de ellos. Y ambos somos bendecidos. Y estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Cuando George Bernard, un predicador, un compositor, en su comunión con Dios, leyendo su Biblia en oración, cuando este hombre pudo ver, pudo entender, pudo comprender y pudo ver el Calvario, pudo ver a Jesús en su máxima expresión de amor, entregando su vida en la cruz. Este hombre desde su corazón, el hermano George Bernard, empezó a escribir, empezó a expresar su amor al Señor, escribiendo un hermoso poema al cual después le puso música. Y escribía su expresión de amor al Señor. Y dice ese poema, ese canto: oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y este hermoso himno, hermanos, ha sido inspiración para que millones de cristianos podamos expresar, tal vez no el amor ágape, dispuesto a sacrificio. Yo no sé qué decisión tomaría, pero muchos hombres y mujeres gritaron: Señor, te amo, y no importa que me quiten la vida, y no importa que me quiten mis pertenencias, yo te amo, Señor, y no te voy a negar. Tal vez nuestro amor no sea de esa magnitud, pero podemos expresar y decirle: Señor, tal vez no te amo como tú me amaste, pero te quiero, te aprecio y te agradezco todo lo que hiciste por mí en la cruz. Y no solamente lo que hiciste en la cruz, Señor, sino lo que haces día a día por amor a mi vida. A pesar de mis imperfecciones como Pedro, yo sé que tú me amas, Señor, y te quiero mucho, Jesús.
Vamos a estar de pie. Vamos a cantar este hermoso himno. Y vamos a expresarle al Señor ese amor deficiente, no perfecto. Pero vamos a decirle a Dios: Señor, te agradezco tu amor. Y aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Quiero decirte que te amo, no en la magnitud que tú esperas, pero yo te amo, Jesús. Vamos a cantar.
fue confrontado por el Señor al leer este pasaje. Como Pedro, me sentí avergonzado. Señor, perdóname, porque realmente no te estoy amando como tú quieres que yo te ame. Pero como dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. ¿Realmente amas a Dios, amado hermano? ¿Podrías gritarlo delante de la gente? ¿Puedes decirle delante de tu familia, delante de tus compañeros en el trabajo: Señor, te amo Jesús, porque tú eres lo más grande, lo más importante para mi vida? O tal vez le negamos. Y muchas veces ni la Biblia cargamos para que no se den cuenta que somos cristianos. Y le negamos como Pedro. Y tenemos que bajar nuestra mirada avergonzados, diciendo: Señor, perdón Jesús, porque pienso, tal vez he dicho que te amo, pero por mis hechos me doy cuenta que no es así. Señor, perdóname. Por eso tengo dificultad de amar a mi hermano, a mi hermana. Por eso me cuesta trabajo amar a mi esposa, a mi esposo. Y por eso tampoco soy capaz de cuidarles ante el peligro que vivimos día a día. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Señor, por darnos tu vida por nosotros ahí en la cruz. Y en esta tarde, tal vez avergonzados, no somos capaces de levantar nuestra mirada hacia ti. Pero a pesar de eso, Señor, tú nos amas. Tú nos amas. Y podemos sentir tu abrazo. Podemos sentir, Señor, el latir de tu corazón que dice: te amo. Gracias, Jesús. ¿Cómo no agradecer a Dios su amor, hermanos? ¿Cómo no agradecer su bondad? Que a pesar nuestro, Él nos sigue amando. Vamos a prepararnos. Prepare su jugo de uva, su pan. Y en este acto memorial que el Señor nos dejó, vamos a recordar su amor. Y vamos a decirle: Dios, gracias porque me amas a pesar de mi vida. Y ayúdame para que cada día de alguna manera pueda expresarte mi amor. Aunque sea imperfecto, Señor, pueda expresarte mi amor. Y pueda amar a mis hermanos en la congregación. Y pueda amar a mi familia. Y podamos cuidarnos, Señor, ante todos los peligros que tu iglesia está enfrentando en este tiempo con los engañadores. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, a tener un poquito más de atención con nuestro hermano, con nuestra hermana, de tal manera que nuestra vida en lo personal y como iglesia despierte una alabanza en tu corazón.
te sientas feliz al vernos, que te amamos y que amamos a nuestros hermanos. Recordamos, hermanos, que el Señor tomó ese pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recordando ese momento, vamos a comer este pan que representa el cuerpo de Jesús, herido y molido por nuestros pecados. Comámoslo y digámosle a Dios: gracias por tu amor. Por amarme, Jesús. Gracias por amarme, siendo enemigo tuyo, Señor. Tú me amaste y me sigues amando día a día. El Señor tomó la copa, también la dio a sus discípulos y les dijo: tomad esta copa, es mi sangre que por ustedes se derrama. Háganlo recordando mi amor hacia ustedes. Tomemos esta copa, hermanos, que representa la sangre de Jesús que Él vertió por amarnos, por amor. Tomémosle y démosle gracias a Dios. Dale gracias a Dios, hermano. Dile que lo amas. Dile a Dios: Señor, te amo. Mi amor no es perfecto, pero tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dile a Jesús: Yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Y voy a invitar a nuestra hermana Moni.